Derecho Eclesiástico y también profesora de la Universidad de Oviedo. Doy paso, en primer lugar, a Isabel Nistán. Está, ¿no? Silvia, ¿quién me pasa las...? No, ¿las puedes pasar tú? Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a la Universidad de Oviedo y a su rectorado por la organización de este evento y, bueno, y especialmente a Silvia, que ha sido un poco la promotora y un poco la interlocutora entre la Fundación Nanti Glun y la Universidad de Oviedo. Bueno, continúo porque... Bueno, como mi nombre es Isabel Nistal, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Nanti Glun y junto a la Universidad de Oviedo la Fundación es un poco la promotora del evento en el que estamos hoy. Ahora sí que ya tengo que pasar. Es que de verdad... A este, ¿no? Date ahí. Bien. Vale. Bueno, para muchos de vosotras el nombre de Nanti Glun os sonará bastante raro y desconocido, ¿no? La Fundación Nanti Glun es una entidad social sin ánimo de lucro que tiene como misión transformar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través de las microfinanzas, el emprendimiento inclusivo y la salud financiera. Desarrollamos diferentes proyectos dirigidos a estos colectivos en los que a través de la formación y el acompañamiento mejoramos su inserción social, laboral y financiera. En el año 2018 incorporamos un componente clave en nuestras actividades, la salud financiera, un concepto que va mucho más allá de la gestión económica personal y que se convierte en una herramienta crucial para prevenir esta exclusión y especialmente la violencia económica. Nuestra experiencia trabajando con mujeres durante todos estos años nos ha permitido constatar que muchas carecen de conocimientos financieros, lo que las hace más propensas a caer en situaciones de dependencia económica. Asimismo, estos programas nos han permitido identificar casuísticas o problemas financieros en los que las beneficiarias se ven inmersas en situaciones de o bien un excesivo control económico de la pareja, un desconocimiento de su propio presupuesto o sus propios ingresos familiares o prohibiciones por parte de la pareja o trabas legales a la hora de cobrar alguna pensión de alimentos. Además, el trabajo con estas mujeres nos permitió descubrir que apenas existía protección legal específica en este sentido. En la Fundación Nanti Glun decidimos afrontar este problema desde una óptica innovadora y de acción social, es decir, mejorando o trabajando la salud financiera de estas mujeres y trabajando con los y las profesionales que trabajan con este colectivo. Bueno, para mí personalmente es un orgullo participar en esta presentación y de este estudio que se enmarca en un proyecto mucho más amplio impulsado por la Fundación Nanti Glun, que es el programa de violencias económicas financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad, ¿vale? El proyecto lucha contra la violencia de género a través de la sensibilización de las violencias económicas y patrimonial, en adelante, programa de violencias económicas, tiene tres ejes fundamentales, ¿vale? Que abarca, yo creo, una perspectiva integral. La primera línea que podemos destacar es la creación de redes de colaboración, ¿vale? Desde Nanti Glun vimos claro que era importantísimo tejer estas redes de colaboración con otras entidades y grupos de interés para que este proyecto tuviera un enfoque integral, ¿no? Incluyendo en la colaboración tanto de entidades académicas como la Universidad de Oviedo como de otras entidades sociales de otras comunidades autónomas que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? La idea era trabajar con todas ellas en la generación de conocimiento para lograr esa autonomía financiera tan necesaria, ¿no? Cabe destacar, bueno, asociaciones como Alana en Valencia, Aprofen en Castilla-La Mancha o Dones per Futur en Cataluña, que nos acompañan durante este programa, ¿vale? La segunda línea importante que tenemos es la línea, la línea formativa, ¿no? La línea de formación a profesionales. Desde Nanti Glun sí que veíamos imprescindibles trabajar mano a mano con estos profesionales que intervienen con mujeres
en situación o riesgo de exclusión o en situación o riesgo de sufrir este tipo de violencia. Para ello, diseñamos un curso de formación de 25 horas y una fase posterior en la que los técnicos y las técnicas pueden acceder a diferentes recursos de acompañamiento, ¿no? La idea que tenemos es que los y las profesionales adquieran capacidades de cómo actuar ante estas primeras señales de violencia económica y patrimonial, conocer el marco legal y estatal en esta materia, así como otras leyes y recursos que amparan los derechos económicos y patrimoniales de las mujeres, y, además, mejorar la intervención con estas mujeres atendiendo a su salud financiera y al fomento de su independencia económica. Bueno, no me voy a detener en los resultados, pero sí que me gustaría destacar, además de los resultados, bueno, pues 90 trabajadores sociales han participado en esta formación, 200 profesionales han recibido asesoramiento y acompañamiento en la atención a este tipo de casuísticas, y sí que hemos ido un paso más allá dentro de este programa. Y lo que hicimos fue una medición de impacto en el que no solo medíamos los resultados, sino la transformación, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos que nos gustaría destacar es que pasados 6 meses, el 74% de los profesionales que participaron en esta formación afirman que van a seguir tratando aspectos de violencia económica y salud financiera que antes no trataban, o que el 98% ha podido aplicar lo que ha aprendido en su ámbito profesional y laboral, ¿no? Os invito a que visitéis la página web de la Fundación en el apartado Impacto. Tenemos el informe que da a conocer este tipo de transformaciones, ¿vale? Bien, la tercera línea que podemos destacar es la línea ya de sensibilización, ¿no? Tanto a mujeres que se pueden encontrar en esta situación de violencia económica como a la sociedad en general, ¿no? Para ello llevamos a cabo diferentes acciones como talleres de sensibilización, determinados recursos visuales para dar a conocer este concepto. Y bueno, algunos de los datos que también nos gustaría destacar es el impacto que hemos generado en las mujeres directamente, ¿no? El 86% de las mujeres que participaron en alguna o que están participando en alguna taller de sensibilización da más importancia a la responsabilizarse de sus finanzas tras su paso por el programa, o el 100% conoce cómo actuar ante las primeras señales de violencia económica, ¿no? Yo creo que es importante ahondar en esos precisamente datos de transformación o de impacto más allá de los números, ¿no? Como parte de esta línea de sensibilización surge la idea de colaborar en este estudio con la Universidad de Oviedo, este estudio que hoy presentamos y que esperemos que aporten datos valiosos que nos permitan conocer mejor el alcance del problema y las estrategias más efectivas para combatirlo. Para ello, desde Nantic Glum queremos seguir contribuyendo a la erradicación de este tipo de violencia y por ello, para el año 2025, continuaremos ampliando el proyecto, incorporando nuevas acciones, nuevas entidades y la creación de herramientas digitales formativas que mejoren las intervenciones con los profesionales, ¿no? Asimismo, esperamos seguir colaborando con la Universidad de Oviedo, ahondando en este concepto de salud financiera y su protección en el marco de los diferentes países y ordenamientos jurídicos existentes. Y nada, muchísimas gracias a todos y todas por asistir a esta jornada. De nuevo, gracias a los compañeros y las compañeras de la Universidad de Oviedo por acogernos en este lugar tan especial y tan histórico. Y ahora sí doy paso a Silvia Gómez Ansón para que entre ya en detalle en el estudio. Muchísimas gracias. Así. Buenos días. Para mí es un placer poder participar hoy en la presentación del estudio Violencias Económicas y Salud Financiera, un estudio jurídico. Antes de comenzar con la breve presentación que he preparado como coordinadora del estudio, queremos agradecer la presencia hoy aquí del Vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus, muchas gracias Juan Carlos, de la Directora General de Igualdad, de la Directora General de Universidades y de los ponentes en la mesa de debate.
También la colaboración y entusiasmo de la Fundación Anticlum, representada hoy aquí por su directora, Lucía Medina, y por Isabel, Sara y Amparo. Nuestro agradecimiento también al equipo de comunicación de la Universidad de Oviedo, Cristina y Judith, que han dado muchas vueltas con nosotros a cómo presentar el acto. Así como a los miembros jóvenes de nuestro grupo de investigación, Ignacio y Nadia, que han ayudado a la gestión del evento. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes al acto. Un estudio como el que hoy presentamos siempre tiene una historia detrás. La nuestra está unida a nuestro grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación de Finanzas y Gobierno Corporativo, y a las colaboraciones que llevamos haciendo con los profesores de la Facultad de Derecho ya desde hace más de una década. Nuestro grupo de investigación es del ámbito económico, pero tiene un carácter muy multidisciplinar. Entre nuestras líneas de investigación se incluyen la de género y diversidad, que en esta línea venimos desarrollando investigaciones desde principios de este siglo, y también tratamos de participar activamente con acciones de transferencia y conocimiento y docencia a lo largo de la vida. Hoy aquí están presentes algunos de los alumnos a los que Paz y yo les impartimos un curso en la Universidad de Mayores, por ejemplo, sobre diversidad, equidad e inclusión. En la línea de actividad de educación financiera hemos puesto en marcha una iniciativa, Fineduca 360, y canalizamos la colaboración de la Universidad de Oviedo con el Plan de Educación Financiera, realizando acciones de investigación, como el contrato que tenemos con la Fundación Anticlum, y de transferencia y docencia a lo largo de la vida. Vamos a colegios, a institutos, al territorio, hacemos proyectos con jóvenes, impartimos docencia sobre educación financiera en la Universidad de Mayores. Este bagaje es el que explica nuestro interés por investigar las violencias económicas de género y la salud financiera. No quiero extenderme, pues será con seguridad tratado por los autores del estudio y en la mesa del debate, pero simplemente como pincelada algunos datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Un 12% de las mujeres en la Unión Europea han experimentado abuso en forma de violencias económicas, ya sea en forma de control económico, de explotación económica o de sabotaje económico. Sin embargo, pese a la importancia de esta forma de violencia de género, esta no es muy conocida ni considerada. Estos datos de búsqueda en Google, poniendo como palabras clave violencia, género, económica, muestra que es la violencia menos considerada junto a la psicológica cuando se busca en Google. Además, como los investigadores somos un reflejo de la sociedad y de los temas que está tratando la sociedad, ello implica también que hay muy pocos estudios en el ámbito económico sobre las violencias económicas. Por ejemplo, si buscamos en nuestras bases de datos internacionales académicas como Scopus, han solo 271 estudios cuando introducimos las palabras clave como violencia, género, económica. Tres factores, por tanto: la importancia de las violencias económicas, su olvido o relativo olvido social y académico y su relación con la salud financiera. No podemos olvidar que entre los grupos vulnerables en salud financiera están las mujeres y los jóvenes, pero los dos grupos más vulnerables son las mujeres y los jóvenes, y esto explica nuestro proyecto de estudiar las violencias económicas y su relación con la salud financiera. De este proyecto, que es un proyecto a medio plazo, presentamos hoy dos aspectos que han contado con el impulso y la colaboración de la Fundación Anticlum. El estudio hoy se centra en aspectos jurídicos que además han abierto nuevas preguntas que tratarán los autores. Pero nos faltan muchas preguntas por responder, como ¿qué se entiende por violencias económicas? ¿Cuál es la relación entre el reconocimiento jurídico de las violencias económicas y factores institucionales y el nivel de educación financiera y de competencias financieras de la población? ¿Cuál es la realidad de las violencias económicas en nuestro país? ¿Cómo las perciben las mujeres?
cómo las perciben las ONGs que operan con mujeres y los operadores jurídicos, y en qué medida son útiles programas que ayuden a desarrollar competencias financieras y a alcanzar una independencia financiera a las mujeres. En el futuro trataremos también de abordar estos problemas. Es para mí un placer presentar a los autores de este estudio sobre violencias económicas y salud financiera. No puedo dejar de agradecerles muy sinceramente sus siempre respuestas positivas a mis llamadas para colaborar en investigaciones y actividades. El primero de los autores, el profesor Javier González Vega, es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Ha impartido cursos y conferencias en todo el territorio español y también internacionalmente. Es autor de numerosas publicaciones científicas y un académico involucrado con la sociedad en tareas de asesoramiento al Congreso de los Diputados, Comité de las Regiones de la Unión Europea, países como Bolivia, Ecuador. Es presidente del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental y ha sido consejero en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Para mí, Javier es un erudito y un humanista. Javier es el autor de la parte del estudio que se refiere a los desarrollos en el derecho internacional europeo y comparado. Paz Fernández Rivera es profesora ayudante doctora en el Derecho Eclesiástico del Estado, magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Asturias desde el año 1995, es autora de numerosos artículos, ponente en seminarios, conferencias y con un entusiasmo contagioso por la docencia y por ayudar a las jóvenes generaciones. Por último, pero no por ello menos relevante, Daniel Mera. Es estudiante del programa de doctorado, está ahí sentado, en Derecho de la Universidad de Oviedo y está realizando la tesis en el área del Derecho Internacional Público. Para Daniel, esta es su primera publicación científica y, por tanto, como académicos, no podemos dejarle de dar la enhorabuena y las gracias por su diligencia y activa participación. Paz y Daniel son los autores del análisis jurisprudencial nacional. Espero no haberme extendido y robado tiempo a los verdaderos protagonistas de esta presentación, que son los autores del estudio, Javier, Paz y Daniel. Muchas gracias. Ahí tienes que quitarla. Damos, por lo tanto, paso a Javier González Vega para que nos describa el estudio. Bien, muchas gracias, querido vicerrector. Gracias, Silvia, por tu presentación. En todo caso, tengo también que decir, casi tengo que tratar de apagar los miedos que haya podido levantar la intervención, que dictada por el cariño de Silvia me califica como erudito. Ya estoy pensando en la gente, oh, un erudito, adiós, vamos a marcharnos corriendo porque menudo tostón que nos espera. Para mover. Vale. Ahí. Bien. Lo que corresponde a mi parte del estudio, voy a tratar de ser breve para no, obviamente, dilatar la celebración del acto y entrar directamente en el coloquio, que será sin duda la cuestión más relevante. Tengo que decir que, bueno, en mi parte concretamente me he ceñido en lo que es una aproximación preliminar, insisto en esta caracterización preliminar del fenómeno de las violencias económicas, abordándolo desde diferentes perspectivas que obviamente interesan a mi concreta competencia profesional, ¿no? Es por un lado la dimensión internacional global, es por otra parte la dimensión internacional regional, que en este caso particularmente presta atención a los desarrollos promovidos en el seno de la Unión Europea, y finalmente concluye con una aproximación en clave de derecho comparado, ¿no? Para ver efectivamente cómo a nivel estatal, si es que es el caso, se plantean los desarrollos en relación con la lucha contra la violencia de género en su dimensión económica. Bien, desde la perspectiva global hay que decir que el examen que depara la consideración de las instituciones más relevantes en este ámbito, en primera línea, obviamente, la Organización de las Naciones Unidas, nos depara de un resultado, podríamos decir que amargo, bueno, a lo
mejor es excesiva esta calificación, pero bueno, en todo caso, insatisfactorio. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la labor desplegada por la Organización de Naciones Unidas, pese a su relevancia, pese a disponer incluso de una división ONU-Mujer, que trata obviamente de fortalecer precisamente la dimensión y la perspectiva de género en todas las actuaciones de la organización, sin embargo no ha conseguido hasta la fecha abordar desde una perspectiva, digamos, completa y compleja la fenomenología de las violencias económicas, ¿no? Los desarrollos que se han producido o bien son de corte eminentemente simbólico, como puede ser la recomendación adoptada en el marco de la resolución de la Asamblea General 75-161 de diciembre de 2020, que es la primera, y ya digo que sorprende, teniendo en cuenta que ONU Mujer existe ya desde hace una década, es la primera que afronta en una clave meramente orientativa las cuestiones relacionadas con la violencia económica. Bien, por otra parte, es verdad que algo de esperanza brinda el hecho de que el desarrollo más importante, sin duda, en relación con la protección de la mujer en el ámbito onusiano, y me refiero concretamente a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en este caso sí ha permitido, fundamentalmente a través de la labor desarrollada por su Comité de Control, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el abordar la cuestión e incluso favorecer una interpretación de la Convención que ha venido a actualizar sus contenidos y particularmente a incidir en la cuestión de las violencias económicas, ¿no? Y en este sentido, la Recomendación General número 35 del año 2017 se sitúa en esa línea, ¿no? Actualiza una resolución muy anterior de los años 90 y precisamente incide en la cuestión de la dimensión económica de la violencia de género. Esta recomendación es además particularmente importante porque en el caso concreto de nuestro país, puede dar pie a desarrollos insospechados que pueden además nutrir hasta cierto punto las lagunas que hemos detectado claramente en relación con el sistema jurídico español en la materia. Me refiero concretamente al hecho de que las observaciones y los actos adoptados por la CEDAW, el comité, concretamente son susceptibles de ser aplicados por los tribunales españoles y eventualmente de justificar medidas judiciales que van más allá del tenor literal de las competencias que les asigna la propia Convención, ¿no? Esto ha sido el fruto de una evolución jurisprudencial que a partir de 2017 se ha producido en nuestro Estado y que se ha consolidado plenamente en las últimas decisiones dictadas entre el año 2023 y el año 2024. Consecuentemente, esta realización del CEDAW, concretamente la Recomendación General 35, tiene pues un valor mucho más relevante del que podríamos inicialmente atribuirle, particularmente, insisto, en la perspectiva española. Bien, en cuanto a la acción de otros organismos especializados dentro del sistema de Naciones Unidas, bueno, hay obviamente desarrollos de toda índole, son fundamentalmente todos ellos de naturaleza recomendatoria, con una particular excepción, como es el caso de la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de violencia y acoso del año 2019. Bien, respecto del ámbito regional y particularmente el ámbito regional europeo, aquí hay que decir que los desarrollos son ciertamente más consistentes y, por tanto, el estudio revela, por tanto, aspectos muy significativos en relación con las violencias económicas. Primero, porque disponemos en el ámbito regional europeo de una organización, que es el Consejo de Europa, que está firmemente comprometida con los valores de la protección de la persona humana y también, especialmente, de la protección de la mujer frente a las violencias. Y en este sentido, precisamente esta organización de Estrasburgo es la autora de la Convención de Estambul de 2011 sobre lucha por la violencia contra la mujer, lucha y prevención de la violencia contra la mujer. Bien, en el marco precisamente de esa Convención de Estambul se ha establecido además un órgano de control, que es el GREVIO, que es el Grupo de Expertos sobre Violencia contra la Mujer, que ha elaborado un corpus, no vamos a llamarlo jurisprudencial, pero en todo caso un corpus doctrinal suficientemente significativo en relación con las diferentes dimensiones de las violencias contra la mujer, inclusive la violencia económica. Es verdad que en este estudio preliminar, en esta aproximación preliminar, no hemos tenido tiempo de dedicarle todo el detalle. De hecho, nos comprometemos, como ya hemos señalado en su momento, a abordarlo en fases sucesivas de lo que será este proyecto a medio plazo en relación con el tema, y creo que los resultados que nos puede deparar el análisis precisamente de esa, digamos, aproximación cuasi jurisprudencial, creo que puede ser muy, muy interesante para establecer conclusiones firmes sobre la situación existente en el ámbito regional europeo.
Por otra parte, no hay que desconocer tampoco la incidencia que sobre todas estas materias tiene la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del propio Consejo de Europa, ¿no? Y también aquí hay que decir que no hemos abordado en esta primera fase del estudio su examen, pero ya hemos podido advertir, al menos de forma indiciaria, cómo hay ciertamente algunos desarrollos que tienen sin duda interés y que además en este caso gozan de la autoritas que supone el provenir del órgano más importante en materia de protección de los derechos humanos. Bien, la situación cambia un tanto y confieso que se revela un tanto decepcionante si abordamos la cuestión desde el plano de la Unión Europea. Silvia mencionaba el Instituto, esta agencia creada en el seno de la Unión Europea, el Instituto para la Igualdad de Género en la Unión, los estudios desarrollados en el seno de la misma. Podríamos también mencionar los realizados por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión, la FRA, con sede en Viena, pero tengo que decir que al lado de esta, digamos, actividad de estudio, orientación, se echa de menos precisamente una actividad legislativa que, existiendo como existe una competencia para ello, pudiera ser producida por las instituciones colegisladoras, el Parlamento y el Consejo en esta materia. En este sentido hay que decir que, por el momento, lo único que existe es una propuesta directiva del año 2022 para abordar la cuestión, la violencia de género en su conjunto, incluida la violencia económica. Esa propuesta directiva, sin embargo, todavía no ha iniciado los trámites para precisamente conformar un texto legislativo en un plazo razonable y, naturalmente, ello, cuando menos, suscita al menos una cierta sorpresa, dado que, teniendo en cuenta, y nadie lo negará, yo primero, el compromiso de la Unión Europea con un patrimonio axiológico que incluye, desde luego, la protección de los derechos humanos y, particularmente, la lucha contra la violencia contra la mujer, y teniendo en cuenta esa condición de potencia normativa, excelente por antonomasia, que produce derecho jurídicamente vinculante a nivel regional europeo, pues bueno, las realizaciones se queden en tan poco, al menos en el momento que realizamos estas afirmaciones. Bien, en otros ámbitos regionales, si bien se podrá entender que no hayamos obviamente incidido en ellos con gran grado de detalle, como puede ser la Organización de Estados Americanos, por lo que respecta fundamentalmente a Iberoamérica, o en el caso de la Unión Africana, tenemos también obviamente realizaciones de carácter jurídico vinculante, lo que por tanto revela que es sin duda el nivel regional el más completo en relación con la protección de la mujer contra la violencia y particularmente la violencia económica, pero digo, no le hemos dedicado especial grado de detalles. No obstante, si hay interés entre el público por conocer cuáles son las relaciones, yo me brindo obviamente a satisfacer su curiosidad. Bien, en lo que respecta al derecho comparado, hemos realizado también un estudio que también es obviamente aproximativo en relación con la situación existente en los diferentes estados. Hemos ido abordándolo y pueden consultar el estudio a través de la legislación adoptada en los diferentes estados. En el plano, digamos, global, la situación que emerge es la que pueden apreciar aquí, donde aparecen en rojo los estados que no han adoptado al día de hoy una legislación en materia de lucha contra la violencia económica y en verde aquellos que sí lo han hecho, ¿no? Bien, de las manchas rojas, bueno, algunas obviamente no han de sorprender, piensen particularmente en el caso de todos los estados árabes, árabes e islámicos, pues bueno, obviamente nadie se espera que el Irán de los ayatolás obviamente dicte normas en materia de lucha contra la violencia contra la mujer y menos aún contra la violencia económica, ¿no? Ni que ocurra lo mismo ni en Marruecos, pese a la reforma de la Modawana, ni en ningún otro estado del Magreb o del Smarek. Hombre, sorprende un poco la ausencia de regulación, sobre todo teniendo en cuenta además lo preocupante de algunos de los datos producidos en el caso de los estados escandinavos, ¿no? Estados que se caracterizan porque, pese a su alto nivel de desarrollo social, sin embargo, tienen preocupantes tasas de violencia contra la mujer, ¿no? Pues digo que sorprende en este caso. Bien, en todo caso, la impresión global, si pasamos ya a un plano más interesante, como sería obviamente el europeo, se confirma. En Europa no ha habido tampoco un gran alto grado de realizaciones a nivel estatal en relación con la lucha contra las violencias económicas contra la mujer. Hay dos significativas excepciones, como es el caso de Reino Unido o de Francia, otras que resultan llamativas en cuanto, yo aquí lo diría con toda franqueza, a la credibilidad de las medidas efectivamente adoptadas, y pienso particularmente en los países balcánicos, no digamos Turquía, que incluso se ha retirado recientemente de
Convención de Estambul, lo que hace pensar en clave ciertamente muy escéptica acerca de lo que se ha podido adoptar en materia de lucha contra la violencia de género. Bien, en resumen, y de todo eso desprende que los desarrollos sobre los que hemos incidido, bueno, poseen una naturaleza meramente orientativa en el plano global, si hablamos pues de Naciones Unidas, son lo que nosotros en Derecho Internacional llamamos soft law. Bien, desarrollos jurídicos, en cambio, son mucho más consistentes en los ámbitos regionales, Consejo de Europa, Organización de Estados Americanos, Unión Africana, donde hay un whole law, por tanto, derecho jurídicamente vinculante, plasmado en convenios, la Convención de Belém do Pará, que es la Convención de Ghana en materia de lucha de violencia contra la mujer, la Convención, vamos, en este caso, protocolo a la Convención Africana de Derechos Humanos de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer del año 2003 o en la más reciente Convención de Estambul del Consejo de Europa del año 2011. Tenemos también entre medio una tarea pendiente y es evidentemente el conseguir una directiva europea, al menos, que oriente la acción de los Estados en relación con estas cuestiones, y tenemos, por otra parte, unas contribuciones muy dispares, que son precisamente las que revela ese heterogéneo panorama que ofrece el derecho comparado. Bien, y aquí ya lo dejo. Si hay preguntas, gustosamente las atenderé. De otra manera, cedo la palabra a mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Gracias, Javier. Doy paso a María Paz Hernández. ¿De acuerdo? Sí. En primer lugar, quiero agradecer, reitero, o como decimos, doy por reproducidos los atinados argumentos de mis compañeros en orden a los agradecimientos, pero sí que es verdad que tengo que dar las gracias a Nancy Glum, en estos momentos a mis compañeros de área, que está el compañero de área. Como yo soy transversal, porque es verdad que soy profesora de Derecho Eclesiástico, pero también llevo mucho tiempo de magistrado suplente, a la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, que veo por ahí a Gemma, y sí que quiero dar las gracias también a mis pumúos, que les suscitamos, Silvia y yo, el interés por conocer lo que era la violencia económica. Y voy a hacer, otra cosa, cuando vaya a desarrollar, también quiero agradecer por los intercambios del derecho penal con una persona que está aquí, pero no está sentada en estrados, estará dentro de poco porque es el especialista en derecho penal, y el intercambio de opiniones a mí me resulta súper interesante, que es mi decano, que está ahí. Y una cosa, mi salud digital es muy precaria, soy incapaz de pasar los Power y Dani, como ha sido mi colaborador, mi estupendo colaborador, no puedo pasarlo. Vale. Con una mirada te lo pasa. Exactamente, te lanzo una mirada y ya está. Bueno, a nosotros nos tocó lo que era la jurisprudencia aquí en España. Y claro, con carácter previo yo siempre parto de una premisa. El derecho está para resolver conflictos. Las normas nacen para atender situaciones de personas cuando ven vulnerados sus derechos. Yo siempre digo, esto es discutible, que las personas no son vulnerables. Todos tenemos derechos y a nosotros se nos vulneran. Y para eso está el derecho. Claro, donde no está la norma, aparece la jurisprudencia. Aparece y se estira hasta lo que puede en esa interpretación con los principios generales del derecho, hasta que lo que yo llamo, como concepto jurídico indeterminado, la fatiga jurisprudencial. Cuando dice, ya no podemos más, legislen ustedes. Bueno, nuestra metodología fue la siguiente. Partimos del Convenio de Estambul, cuando fue ratificado, y sobre él profundizamos en el artículo 2.3a. ¿Vale? Dice que la violencia de género implica daños de naturaleza económica. Y para eso hacemos un estudio de la jurisprudencia a través del CENDOG. Y nos encontramos
con el primer problema, que es las referencias directas, ir al término literal. Entonces, lo que hicimos Daniel y yo fue hacer un barrido con ese término. Los que habéis utilizado el CENDOC te tiene un término y luego voces. A veces las voces son extrañas, pero hay unas voces que acompañan al concepto. Por una parte, vimos el término literal violencia económica y por otra, quiénes eran los operadores jurídicos. Porque cuando hablamos de operadores jurídicos, son los jueces, los magistrados, los abogados, los psicólogos, los economistas, los expertos en derecho financiero, que no solo son las cláusulas suelo los que van a hacer periciales. Y claro, empezamos con el Tribunal Supremo. Y por eso hacía referencia a mi decano, porque es el derecho penal. El derecho penal es el derecho estrella, con una cierta timidez. Porque, fijaros, el Convenio de Estambul está ratificado en 2014, pero la primera sentencia en la que aparece el concepto violencia económica es la sentencia de 17 de marzo de 2021. Punto de partida. Pero es curiosa, voy a decir, no creo que el Tribunal Supremo, y me reñirían, es tímido, pero hay una cierta timidez. Especie de violencia económica. No, el Convenio de Estambul dice unas cosas, usted sitúalas y sí se anuda al impago de pensiones, al delito de impago de pensiones, que después, ya os adelanto como spoiler, que va a dar una serie de problemas que resuelve, como siempre, la jurisprudencia menor. Vale, es importante de esta sentencia del Tribunal Supremo, yo lo que pretendo es contaros cosas para seduciros a que leáis el libro entero. Entero. Y entonces es verdad que es cierto que si tú te estudias la sentencia del Tribunal Supremo, especie de violencia económica, hay que ir siempre al íter procesal, hay que ir atrás. Y claro, no hablaban de violencia económica, era violencia contra la mujer, incumplimiento de obligaciones económicas, impago de pensiones. Bueno, hasta ahí en penal. En civil, ¿aparece violencia económica? Sí. Pero fijaros, anudado a la violencia intrafamiliar y la violencia económica se supone en sede de jurisdicción civil que la ejerce una mujer frente al padre, al progenitor. Con lo cual, la primera reflexión profunda, ¿qué es la violencia económica? ¿Qué concepto? ¿Cómo vamos a integrar el concepto del Convenio de Estambul? Y seguimos. Y nos vamos a la jurisdicción social y miro a Paz, porque habla de violencia económica en un auto de 1 de junio de 2020. Habla de violencia económica fuera de los supuestos de violencia de género y dice la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, pudiendo incluso ser causada por la Administración. Abrimos ahí otro melón. Hay poco desarrollo. Esa es la reflexión que nosotros tuvimos. Tribunales Superiores de Justicia, pues hay una franca contradicción en algo que os voy a contar, pero que luego va a resolver la jurisprudencia menor, y es la competencia, es un asunto de naturaleza procesal. ¿Quién es competente en un tema de impago de pensiones de los niños menores de edad? ¿Quién es competente? ¿Es un acto de violencia de género y es competente la violencia sobre la mujer? ¿O nos vamos al juzgado de instrucción? Pues a veces a Boston y otras a California, porque el Tribunal Superior de Justicia, incluso en Andalucía, no se pone de acuerdo. Con ello pasamos a las audiencias provinciales. ¿Y qué pasa? Que las audiencias provinciales, que es lo que nos llaman jurisprudencia menor, pero es la jurisprudencia que está, como digo yo, al pie del cañón, en trinchera, pues tomamos en cuenta los mismos parámetros. Es verdad que había un aumento de resultados positivos, es verdad que yo he resumido los diferentes supuestos en los que decía, ¿es violencia económica? ¿No es violencia económica? A ver cómo lo llamo
Y he dividido, luego en el trabajo lo podéis ver, de naturaleza sustantiva y de naturaleza procesal. De naturaleza sustantiva identifica la violencia económica y hago un barrido de todas las audiencias y luego me vais a permitir que hable de Asturias un poquito porque somos de las audiencias que tienen mayor unificación de criterio. Pero bueno, vamos poco a poco y os cuento. Identifica la violencia económica como la situación de control del agresor o, en palabras de Silvia, cuando lo intercambiábamos conceptos, el abusador financiero. Es verdad que hemos visto la intervención de otros operadores jurídicos, como la forense, que hace un informe para la UNIG. La identificación, ojo, de violencia económica como violencia psicológica, ahí sí que las diferentes audiencias hacen un barrido. Claro, en sede penal los hechos son fundamentales para ver cómo se constituye el delito y, claro, pues pedir un préstamo, el hombre tiene el coche a su nombre, pero cuando pide un préstamo tiene deudas, vamos juntos, es verdad que… Y hay una cosa importante que empiezo a ver en la jurisprudencia menor y es importante también, bueno, yo barro para casa, vicerrector, porque empieza a hablarse del concepto de violencia económica desde el punto de vista criminológico. Con la titulación que tenemos ahora de criminología, bueno, pues a mí me parece importante. No se identifica en algunos casos con la privación de la pensión compensatoria. Aquí podría discutir, hombre, a veces te privan de una pensión compensatoria porque no tienes el régimen económico de gananciales y estás en el régimen de separación de bienes, pero vamos, o te privan de la pensión compensatoria o te dan una pensión temporal, bueno, cuando tú has estado reduciendo tu jornada, bueno, porque pensabas que se repartían así las tareas. Sí se identifica en algunas resoluciones cuando el agresor financiero no paga los gastos de la guardería y abiertamente dicen, usted está ejerciendo ahí una violencia económica. Sí se define violencia económica y agresor financiero que veda a su esposa al acceso del trabajo después del nacimiento de un hijo. Quédate, ya nos organizamos. Sí se tiene como violencia económica a la persona que se dedica a ser ama de casa y no cotiza. Y así vamos poco a poco, os estoy haciendo un barrido de todas las sentencias. Es verdad que hay 2 audiencias provinciales que tienen integrada la violencia económica: Cataluña y la Comunidad Autónoma. En nuestro estudio consignamos el artículo sobre la violencia económica en esas 2 leyes de esas comunidades autónomas. Es verdad que a veces empezamos en penal con el agresor, con la violencia económica y dicen, ¡ay! Por el principio, bueno, es cierto, por el principio residual del derecho penal, vaya usted a la jurisdicción civil, pero pasa el tiempo y sufres violencia económica. Esto es lo que yo he recogido, bueno, de una manera bastante sumaria, lo que es de contenido. Pero ¿y la de naturaleza procesal? Permitidme, porque aquí sí que es una indefensión y aquí sí que hay una victimización de la mujer. ¿Quién conoce de una situación de impago de pensiones de los hijos? Y el problema es que las audiencias provinciales, menos Asturias, hay otras más, tienen unos criterios completamente diferentes. Algunos dicen, oiga, es violencia sobre la mujer, violencia de género. Aquí no tenemos estudiada la violencia económica, luego no está anudado el impago, con lo cual váyase al juzgado de instrucción, con la consecuencia de ese peregrinaje judicial que hace la mujer. Me tengo que ir a lo mío,
a la violencia sobre la mujer, pero es que a mí me están violentando porque no puedo pagar, porque no me paga y me tengo que ir a la destrucción, tengo que declarar 2 veces, tengo que exponerme, con lo cual esos derechos me hacen ser vulnerable, pero es que me los están vulnerando. Es cierto que hay una luz en ciertas audiencias que dicen, hombre, haga el favor de no hacerla peregrinar y en el momento, claro, pero limita, en el momento en el que el supuesto de impago esté anudado, o sea, muy próximo al de violencia de género, pues que todo lo conozcan. Es cierto que la normativa, aquí nos tendríamos que entrar con el tema del legislador, no ha querido cambiar, no se han modificado los artículos. En definitiva, y llego ya a las conclusiones, no contemplamos una definición abierta en sintonía con el Convenio de Estambul. Acordaros lo que os acabo de decir de la jurisdicción civil, del padre que dice sufre violencia. No hay una legislación nacional, hay 2 leyes forales. Y hay una cosa muy importante en todo este recorrido, que es que, por eso os animo a estudiarlo, que hay una confusión de las cuestiones civiles y penales por falta de una formación financiera de los operadores jurídicos. Con lo cual, entre eso y la carga probatoria, es verdad que nos encontramos ante un embrión que sí que quiero resolver, pero llego hasta lo que, y termino con ello, hasta lo que yo llamo la fatiga jurisprudencial. No podemos hacer más, los letrados no pueden hacer más. Los académicos, cuando hablan en sus congresos de Biogen, no pueden hacer más. Bueno, instamos a hacer más. Si esto pudiera ser la semillita para un desarrollo posterior, pues yo ya me daba por satisfecha. Muchas gracias. Súper interesante. Y qué bien resumido el estudio. Bien. Bueno, gracias a los ponentes por la descripción del estudio y por el interés suscitado. Reiterar la felicitación de la institución por ello. Y antes de pasar a presentar la mesa de debate que va a desarrollarse ahora, con posterioridad, unas palabras desde el rectorado. Primero, disculpar la ausencia en este acto del rector de la universidad, que por problemas de agenda esta semana no está en Asturias. El vicerrectorado en el que desempeño cometido es el responsable de la estrategia institucional y dentro de esa estrategia un aspecto importante es el tema de igualdad y de equidad. En él se radica la unidad de igualdad. Aprovecho para saludar a su directora. Y tiene una relevancia muy importante atender a todas estas cuestiones que no deben de parecernos menos importantes que otras muchas que parece que acumulan las valoraciones que miden nuestra actividad o que regulan nuestros focos de atención. La violencia contra las mujeres supone una tragedia social, en cualquier caso, que acaba con la vida de muchas ellas y que aquellas que consiguen sobrevivirla les condiciona y prácticamente las destroza. Y a esas muertes y a ese foco que tenemos en los medios de comunicación se añaden cada vez más violencias vicarias, soterradas y nuevas formas de violencia que tenemos que intentar situar en el mismo plano de atención que el resto de las que parece que en nuestro imaginario están más o menos consolidadas. Porque como todo monstruo, la violencia aprovecha cualquier resquicio en busca de desarrollo y sobre todo de impunidad. Y estudios como este ponen la atención en ese foco. Este año se celebra el 20º aniversario de la promulgación de la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia de Género y esa ocasión nos presenta una situación perfecta para el balance, para
la recapitulación para plantearse cuestiones relacionadas con estas formas soterradas de violencia. Consideramos que un adecuado diagnóstico de la situación es imprescindible a la hora de plantearnos posibilidades de atención, de respuesta, y que eso está en la base de un Estado democrático que se considera construido sobre el principio de igualdad entre todos, especialmente entre hombres y mujeres. A la hora de esclarecer y determinar los problemas, necesidades y solucionales, es obvio que la universidad se presenta como un espacio y un agente posible de cambio relevante. Y creo que tiene en este sentido reservado en sus múltiples facetas, y quizás lo andaremos en ello, que es uno de los principales problemas, pero tiene reservado un papel determinante. Es este un entorno propicio para llevar a cabo una reflexión sosegada, fundamentada sobre las problemáticas que rodean. Yo creo que los apuntes relacionados con el estudio que los ponentes que los responsables del mismo nos han trasladado dibujan esa complejidad y esa infinidad de dimensiones, perspectivas y acciones que deben de alinearse para que podamos dar respuesta a estos problemas. Este último aspecto es el que hoy nos concita aquí, la presentación de un estudio sobre formas de violencia que a la luz de lo que han apuntado, no es que pasen desapercibidas, pero sí que cuentan con una respuesta un tanto desilvanada y un tanto francamente mejorable, podríamos decir, y creo que es muy de agradecer el planteamiento y la atención del público, especialmente pensando en la calidad del mismo, que pueda dar publicidad o dar traslado de estas consideraciones a diferentes entornos de nuestro mapa académico y social. El maltrato desplegado en el contexto de la relación afectiva, mediante la imposibilidad de huir por carecer de medios económicos suficientes para la subsistencia propia y familiar, es un tipo de violencia que los operadores jurídicos y sociales no deben ni de ignorar ni de minusvalorar. Es cierto, por lo que han apuntado, que empiezan a aparecer dentro de los procesos judiciales pues, llamadas de atención y posibles soluciones. Pero creo que una aportación de este tipo es fundamental a la hora de forzar a que esas soluciones sean más consistentes y más sólidas. Me gustaría señalar, porque uno de los aspectos sobre el que el vicerrectorado en concreto y de forma transversal llevamos la línea de toda la universidad, es la importancia que estos aspectos pueden tener para la propia institución. Es decir, lejos de mostrar el orgullo y la satisfacción de que éstas sean parte de nuestros cometidos y poder hacer bandera de ellos, hay que trasladar que es por ello, por lo que se nos financia y por ello por lo que se nos evalúa. Que en esos rankings que periódicamente aparecen, donde a veces se nos maltrata y otras veces se nos trata mejor, uno de los aspectos fundamentales es no solo cifras que no se aplican a capítulos concretos de desarrollo sostenible o de aspectos como este de impacto social, sino es que precisamente ahí tenemos un campo de desarrollo y un campo de poder protagonizar avances muy importantes. Es decir, trasladar al resto de la comunidad universitaria y trasladar al resto de la sociedad que esos aspectos son importantes y que forman parte de la esencia de las políticas que nos financian y que nos evalúan, yo creo que es muy relevante. Espero, en nombre de la institución, que esta jornada sea de provecho. Estoy viendo que es francamente más que interesante, inquietante lo que nos plantean los autores, y seguro que la mesa posterior pues, reforzará esta situación. Trabajar para una sociedad de ciudadanos y ciudadanas que pueda desarrollarse en libertad
e igualdad de oportunidades, ya digo que está en la base de la razón de ser de una institución como la nuestra, y esperamos poder seguir apoyando y dando soporte a este tipo de actividades. Muchas gracias. Yo creo que procede, antes de dar paso al, y si vamos bien de tiempo, Silvia, dar un turno de preguntas para tener la oportunidad de comentar con los ponentes cualquier aspecto que tengáis a bien trasladar. Gracias. Sí, os acercamos un micrófono. Sí, bueno, lo primero agradecer el estudio, la iniciativa y, bueno, saber si es público y lo vamos a poder consultar. Y por otra parte quería preguntarle a Paz, a Picos, quería preguntarte si has encontrado algo en relación a la violencia económica con las liquidaciones gananciales. Me interesa esa parte. ¿Sabes dónde lo encontré? Está recogido, pero ¿sabes dónde lo encontré? En las resoluciones de Isabel Jiménez, que colabora con vosotros, la magistrada suplente como yo, que trabaja. Pero claro, ellos en las liquidaciones de gananciales, esa fluctuación, bueno, técnicamente es más complicado, pero ellos tienen una posibilidad con la ley foral que tienen y la aplican. Aquí se puede intentar, pero ya ves que en sede civil, en el orden civil, poco se puede hacer. Sí que hay una cosa, sí, ahora me acuerdo, porque bueno, voy recordando, esto es como un examen que te van preguntando, en las liquidaciones de sociedades gananciales sí se habla a veces de la violencia económica con la llamada cuenta de supervivencia, ¿sabes? Que es un concepto que está poco desarrollado, yo creo que es más competencia igual de Silvia, pero son esas cuentas en las sociedades gananciales donde controla todo y dicen te doy esta cantidad en esta cuenta, exactamente, en la cuenta, y sí que acotan el concepto cuenta de supervivencia y lo anudan a la violencia económica. Ahora, que el contador en el inventario y en el procedimiento no lo he visto, que eso tenéis que ser vosotras, las letradas, las que hagáis el impulso como operador jurídico. Perdón, que no me quiero enrollar, pero muchas de las descripciones de violencia que recogen y consignan las resoluciones son que reciben de psicólogos, de letrados, de forenses. Luego sí, el juez dice, pues esto es o esto no es. Gracias, Elena. Juan, ahí está bien. Sí, pues muchas gracias. Muy interesantes las ponencias y el acto. Yo quería hacer dos preguntas, una pregunta y un comentario. La pregunta del profesor González Vega, que es una curiosidad puramente profesional y a lo mejor es muy técnica y tampoco, bueno, me responde en lo que crea oportuno, que era sobre, me llamaba la atención que la recomendación General 35 del año 2017 sirviese como base directamente la propia recomendación para adoptar medidas judiciales, que no sé si son de tipo penal o qué tipo de medidas judiciales, pero me llamaba la atención desde el punto de vista del anude o el enlace entre el texto internacional y la decisión judicial española, que me sorprendía un poco que pudiera servir directamente de aplicación. Y luego el comentario... Hago las dos cosas y así ya. El comentario respecto del asunto del análisis jurisprudencia nacional, a mí me traía a la cabeza algo que me atormenta desde hace tiempo, lo digo aquí públicamente, que es la complejidad del problema de la violencia contra la mujer. O sea, me parece que es un problema tan extraordinariamente complejo que un riesgo que creo que se advierte es
con muy buena voluntad, meter todas las cosas en el mismo cajón y entonces llegar a no entender nada exactamente de los diferentes problemas, de cómo abordar cada problema en particular y de cómo tratar de resolver las cosas de manera eficaz. Y digo esto porque efectivamente hablamos aquí de tantas cosas, desde una liquidación de gananciales a un impago de pensiones, a una cuenta que está vinculada. Claro, yo simplemente pienso, es que cada una de estas situaciones probablemente tendría que merecer un análisis más específico y seguramente un análisis que esté conectado con otros factores, porque un simple impago de una pensión, si no va acompañado de otros elementos, puede ser un problema meramente civil, que los hay como tantos otros, y no hay que quizás llevarlo más allá de eso. El hecho de que un marido o una pareja sostenga a la mujer porque le pasa un dinero, de por sí tampoco podemos entender que eso de por sí sea una violencia. Hay una persona de mi familia que su marido trabaja en una cosa de cine, gana millones, los que quiere y más, y su mujer pues tiene las rentas de los alquileres y viven en el extranjero. Yo nunca pensaría que mi prima o esa persona está sufriendo algún tipo de violencia. Bueno, ellos han decidido organizar así su vida y de por sí eso no me parece que sea... Digo esto porque efectivamente las situaciones pueden ser enormemente diversas y tampoco en una cuestión como esta me da la sensación de que habría que diferenciar parámetros y tratar de que los estudios puedan ir acotados por zonas, pero eran estas dos observaciones nada más. Gracias. Te contesto, Juan, porque además esto como lo deliberamos a veces en el área. Una cosa es el derecho penal, que tiene ese principio residual y está todo muy acotado. Va a venir ahora el decano y seguramente que lo va a hacer, lo va a definir y lo va a acotar, porque además, bueno, es verdad que no te dé vergüenza, decano, pero es un experto en biogen desde hace un montón de tiempo y biogen lleva todo, violencia de género lleva todo. Yo que soy más civilista, es cierto, y mira las letradas como me miran, es cierto que tú tienes que acotar los hechos e interpretar. Y hay una cosa muy importante que es la carga probatoria, que lo dije de pasada porque me parecía que era tan técnico, pero hay situaciones en sede civil que nosotros cuando las tenemos en la deliberación en familia, dices, a ver, pruébeme esto. Y a veces dices, madre de Dios, pues igual, oiga, la cuenta de supervivencia viene anudada, pongo un ejemplo de laboratorio, viene anudada a más prueba en la que efectivamente hay una violencia, hay una persona que está abusando o maltratando financieramente a la otra, que van conjuntos porque la sociedad de gananciales. Y hay otras cosas que no. En el estudio yo lo hice eso con ánimo de seduciros para que luego pudierais leerlo. Hay resoluciones que dicen, esto no es. Usted lo intenta, pero esto no es. Ahora, esto es. Y dices, meca, el mismo concepto, es que esa es la interpretación jurisprudencial. Ahora, lo que es cierto es que al no haber acotado un concepto claro, pues entonces vamos un poco, bueno, a la carga probatoria y a la ponderación del órgano colegiado o del juez de primera instancia. Pero sí es verdad. Muchas gracias. Sí, un momento. Es que Javier se ha tenido que marchar a atender en medios, te la contesta en el café, me ha dicho que le perdones. Y una cosa, ese es el QR, ahí está colgado el estudio entero, ¿no? Porque lo que hemos entregado es un folleto, con el QR, se nos ha olvidado decirlo, está colgado el estudio entero. Sí. Bueno, nada, yo quiero aprovechar este segundito para felicitaros por el estudio, por lo que hemos empezado a ver de resultados del estudio y por el planteamiento. Yo creo que tenemos que aceptar que la violencia de género tiene muchas manifestaciones, múltiples manifestaciones y múltiples formas, no son las que resultan más evidentes y nos conmocionan en los medios todos los días, sino otras, pues eso, como decía el vicerrector, más soterradas, más escondidas. Yo siempre digo que la violencia de género es como el agua, encuentra siempre algún recoveco para extender su impacto.
Entonces, os agradezco, como persona que estudia la violencia de género, os agradezco este enfoque que alcanza mucho más de lo que a mí se me hubiera ocurrido en un principio. Y aprovecho para, tirando de un hilo que lanzaba Paz, que es el ámbito social. Los de social somos siempre como muy sensibles a todo esto y los jueces sociales pues son una buena entrada para estas novedades. Y voy a indicarte un ámbito del que podemos tirar, que es el trabajo familiar. La figura del autónomo colaborador, el que colabora en el negocio familiar, que suele ser autónoma colaboradora, y que cuando se rompe la relación, si es matrimonial, ya malo, porque, bueno, al menos les queda la vía del desempleo, pero si es una pareja de hecho, no hay vía de ningún género para acceder a una compensación, y yo ya no voy a poder seguir trabajando en el negocio familiar en tanto que sea roto la relación afectiva. Si esa no es una vía posible de violencia de género, se me ocurre. Y nada, de verdad, felicitaros por el estudio y felicitaros por las intervenciones que me han encantado. ¿Me dejas un minuto, Paz? Eso, sí, puedo. Si lo hablamos en el café, todo lo que quieras. No, vale, nada, solo era que tienes toda la razón. Se vio un poquito en las separaciones, pero claro, tienes razón de lo de la pareja, de hecho, de las indemnizaciones, perdonadme que me tire así, el 1438 del Código Civil. No estoy casado en régimen de gananciales, ayudo en una heladería, en la heladería de mi marido, y después, ¿qué pasa? Autónomo, colaborador, pero fíjate, gracias, porque yo sí que lo vi en civil, sí que he puesto la resolución en civil, pero esa parte no la he visto. Gracias, Paz. Y yo lo único, sí que me gustaría también resaltar lo que ha dicho la compañera, de que este tipo de situaciones siempre se da en la mujer. O sea, el caso que contó el compañero de me voy al extranjero porque mi marido gana mucho dinero y yo vivo o trabajo en la economía doméstica que no está monetizada ni está cuantificada económicamente, suele pasar en la mujer. O sea, cada vez, por supuesto, cada vez la mujer se ha incorporado al mercado laboral, cada vez las decisiones se toman, oye, pues quien gana más, el otro se queda o la otra, ¿no? Pero sí que es verdad que llama la atención que este tipo de situaciones, que puede ser violencia económica o no, se da en la mujer. Entonces, el tema, por ejemplo, cuidados o el ámbito doméstico, la trabajadora autónoma dependiente o que colabora, es verdad que no está valorado económicamente, no forma parte del PIB el cuidado, ¿no? Entonces, es como, a mí, cuando nos aproximamos desde Nanti Glum, por supuesto, no desde el ámbito jurídico ni académico, porque no es nuestra misión es la intervención social con mujeres, detectas esas casuísticas, y trabajamos con hombres, en programas de salud financiera, nunca las detectábamos. Y llama la atención, ¿no? Porque al final dices, jolín, es que lo económico, la violencia se ejerce siempre, o sea, es casi siempre, ¿no? Hacia la mujer. Incluso me voy más hacia los sectores donde la participación de la mujer es mayoritaria, son los sectores menos lucrativos, ¿no? Los servicios, la limpieza, los cuidados. O sea, yo dentro de mi mundo de pensar digo, ojo, al final todo tiene una relación que es la violencia de género o la discriminación de género, ¿no? O sea, me parece como relevante. Yo es que tenía la pendiente una pregunta. Y no quiero, obviamente, que se diera mi atención a los medios como una forma de rehuir darle contestación. Sobre todo porque, además, es una cuestión interesante, importante y relativamente desconocida, incluso en el ámbito jurídico, ¿no? De hecho, su sorpresa no me causa sorpresa, porque precisamente interviniendo en la sesión constitutiva de la Comisión de Derechos Humanos y Extranjería del Colegio de Abogados el pasado diciembre, mencioné esta cuestión y también causé cierta conmoción entre el estamento de la abogacía, porque tampoco les era conocido. Y cuando reiteré de nuevo también en otra sesión de esa misma comisión, en abril, de nuevo volvieron a preguntarme, ¿y esto qué es? Esto es una cuestión aparentemente compleja, pero que tiene también fácil intelección. Bueno, como hablo siempre a voces en las clases, no tengo yo mayor problema en
y las aulas son muchísimo más grandes en la Facultad de Derecho. Digo que en relación con el tema, la razón por la cual yo hablo de sus implicaciones para España y hacia esa concreta concreción es porque efectivamente es una cuestión específicamente española. Tan específicamente española como que en su momento la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, cuando conoció precisamente esta situación, lo consignó específicamente en su informe anual para poner de relieve que era ciertamente una rara avis la jurisprudencia española en la materia. ¿Qué ocurre? A partir del año 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo, precedida, quiero recordar, por una resolución de la Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo, ha admitido que las decisiones dictadas, las observaciones realizadas por los órganos de control de Naciones Unidas, y en concreto era el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pueden ser atendidas por los tribunales españoles y pueden dar pie, por tanto, a una acción jurídica, a una demanda, por ejemplo, de reparación. Por tanto, dar pie, por tanto, a una responsabilidad patrimonial de la Administración por daños derivados del incumplimiento de las observaciones realizadas en su día por el Comité para los Derechos de la Eliminación contra la Mujer. Ergo, una recomendación en la que el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer sugiere que la interpretación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer cubre la violencia económica, puede dar lugar, en su aplicación por el Comité, a una cuasi jurisprudencia en la que se determinen eventuales violaciones derivadas de la violencia económica. Cuando se produzcan esas observaciones y sean llevadas, en el caso de que afecten obviamente a ciudadanos españoles, sean llevadas ante nuestros tribunales de justicia, pueden dar pie, por tanto, a una acción indemnizatoria. Esa jurisprudencia, que inicialmente era una decisión aislada en el año 2017, luego ha sido reiterada en posteriores decisiones de la, quiero recordar, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección, no sé si sección tercera, sección cuarta. Todavía a finales del año 2023. Por eso digo que estamos en presencia de un acontecimiento muy relevante que puede dotar, en este caso, de fuerza jurídica, pues a esta asténica jurisprudencia que hasta ahora se ha producido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo, me parece, Silvia, atendiendo a medios, cosa importante siempre en esta y en otras situaciones, pero yo creo que podemos dar paso a la mesa de debate mientras ella se incorpora, que van a componer María Jesús Álvarez, la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, que me parece que también está atendiendo, ¿no? Sí. Vaya puntería que estoy teniendo. A nuestro compañero Javier Teruelo, el decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Penal, como ha sido mencionado varias veces, y a María García, presidente de la Asociación Isadera Luncan. Como digo, va a moderar Lucía, pero bueno, yo creo que os podéis acercar al estrado y hacer el intercambio mientras ellos se incorporan. Muchas gracias.